Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Martín. Soy consultor preventa en Pléyades, en la parte de almacenamiento. Y hoy os voy a mostrar una de las herramientas fundamentales a la hora de hacer un sizing, lo que viene siendo un dimensionamiento. Esta herramienta es el Ninja Stars. Y bueno, digamos que es una herramienta orientada pues digamos, a dimensionar las cabinas de almacenamiento, como pueden ser las nuevas HP Alletra, Nimble, Primera 3PAR y finalmente la solución de HP de backup a disco, StoreOnes. Yo me voy a centrar en la parte de las cabinas de almacenamiento HP Alletra, así que bueno, vamos a empezar. Hay, digamos, tres sabores de estas cabinas de almacenamiento. Las 5000, que tenemos estos modelos, 5010, 5030, 5050, y son la evolución tecnológica de las cabinas de almacenamiento en Nimble híbridas. Luego tenemos las 6000, que tenemos otra gama de 5, ¿vale? Y esta es la evolución tecnológica de la cabina de almacenamiento Nimble All Flash. Y finalmente, las 9000, que tenemos dos modelos, la 9060, 9080, y esta es la evolución tecnológica de HP Primera. Entonces, empezando con la versión híbrida, la letra 5010, pues aquí podemos ver que tenemos una cabina a la derecha, la cual tiene 6 discos de estado sólido destinados a la parte de caché y luego el resto de los discos destinados a... son discos rotacionales para almacenar los datos. Aquí tenemos ciertas características de las dimensiones de la cabina y del peso. Y bueno, lo más importante a la hora de dimensionar es saber cuánto almacenamiento pues, necesita el cliente. En este ejemplo tenemos 4 bundles y cuando seleccionamos, por ejemplo, el primero, el de menor tamaño, que son 42 teras, esta es la capacidad bruta. La capacidad bruta es la capacidad que tendría si sumásemos la capacidad de todos los discos. Luego tenemos la capacidad usable. Esta es la resultante después de aplicar la protección RAID, que en este caso es el triple Parity Plus RAID. Por lo tanto, después de aplicar esta protección, pues nos queda esta capacidad. Y finalmente, la capacidad efectiva, que la capacidad efectiva es la resultante después de aplicar la reducción del dato, en la cual intervienen pues tanto la compresión como la de duplicación. Es en esta capacidad la efectiva en la que nos tenemos que fijar. Por ejemplo, si mi cliente necesita 90 teras de almacenamiento, yo no tendría que poner este bundle o este pasándome. No, tendría que poner el de 42, ya que hay que mirar la capacidad efectiva al 90% de la capacidad total de la cabina. Nunca debemos llenarla al 100%. Este factor de reducción viene por defecto, es 3, es un valor bastante conservador, pero podemos ajustarlo en esta pestañita de aquí, que pone la Data Reduction. Podemos ajustarlo, subirlo o bajarlo, o si conocemos las aplicaciones del cliente, pues podemos añadir aquí pues, distintos tipos de aplicaciones, pues, por ejemplo, para backup. Luego, por ejemplo, ¿qué más? Necesitamos un Oracle. Entonces, bueno, pues al final me va poniendo aquí el resultado de aplicar todas estas cargas de trabajo. Por ejemplo, otro, escritorios virtuales. ¿Vale? Entonces, vemos que en función de la carga de trabajo que vayamos a almacenar en esta cabina de almacenamiento, pues mi factor de reducción pues va a subir o a bajar. Bien, una vez seleccionamos, volvemos otra vez aquí, vale. Hemos seleccionado la capacidad, la cantidad de almacenamiento que necesitamos, acordaros, la efectiva al 90%, tenemos que mirar el rendimiento, que el rendimiento viene aquí debajo. Tenemos rendimiento, los IOPS para cargas mixtas de 8K de tamaño de bloque, para lectura, para escritura y luego el throughput, el ancho de banda. Si necesitásemos más rendimiento, pues deberíamos poner un modelo superior. En este caso tenemos el modelo 5010, pues deberíamos venir aquí a controles, nos vamos al modelo siguiente y como podéis ver, pues el rendimiento también aumenta.
Bien, una vez hemos configurado la capacidad y el rendimiento, en el modelo híbrido tenemos que seleccionar también el caché, el tamaño del caché. En este caso, yo siempre me fijo en esto de aquí, en el FDR, que es el Flash Cache Height Rate. Es recomendable que esté en torno a 15 y 20, por lo tanto, en este caso, yo siempre lo subiría. Depende mucho de las cargas de trabajo del cliente, pero por ejemplo, si tiene una base de datos, pues es conveniente que esté entre 15 y 20. Entonces nos venimos aquí a Cache Size. Actualmente tiene 4,3 teras, 3 discos de 480 gigas y 3 discos de 960 gigas. Pues ponemos los 5,6 teras, que son 6 discos de 960 gigas, y ahora sí tenemos un 17 en el FDR. Este lo podríamos subir. Si, por ejemplo, si tenemos una base de datos que normalmente de 1 tera, pues normalmente recomienda que esté pineada. ¿Qué quiere decir esto? Que esté en los discos de caché. Pues, por ejemplo, podríamos subir a 8,6 teras y en pineado pues pondremos 1 tera. Ahí está. Y entonces tendríamos el 23% con 1 tera pineado. Bien, en cuanto a la conectividad, tenemos tanto conectividad con el protocolo de Fibre Channel de 16 y de 32 y también tenemos iSCSI de 1, 10, 10 base T y 25. Podemos seleccionar dos puertos, por ejemplo, en este caso de 32 gigas de Fibre Channel y también podemos seleccionar, pues, por ejemplo, 25 gigas, dos puertos en iSCSI. O sea, pueden convivir los dos protocolos. Aquí aparecería. Muy bien. En el caso, pasamos al siguiente, el caso de la letra 6000, los modelos 6000, 6010. Aquí ya tenemos una cabina de almacenamiento que no tiene caché, son todos los discos NVMe y bueno, el resto es exactamente igual. Deberíamos configurar los bundles en función de la capacidad que necesitemos. Por ejemplo, si necesitamos 90 teras, habría que seleccionar este bundle y si necesitamos, pues, por ejemplo, más, pues, por ejemplo, en la de 92 teras RAW, pues podríamos almacenar hasta 180 teras teniendo en cuenta esta reducción del dato. Como antes, en cuanto a la conectividad, tenemos, puede convivir tanto los protocolos de Fibre Channel como de iSCSI. Aquí, sí o sí, no hay una tarjeta exclusiva de 16 gigas de Fibre Channel, es de 32. ¿Vale? Pero bueno, funcionaría también si tenemos switches de 16. Seleccionamos, por ejemplo, de 10-25 para que veáis que puede convivir perfectamente tanto el Fibre Channel con el iSCSI. Y en cuanto al rendimiento, vemos que nos da bastante más rendimiento el modelo más bajito, que es el 6010, que es el que tengo puesto. Pues si lo comparamos con la híbrida, pues lógicamente el rendimiento de la All Flash NVMe es mucho más grande, tanto en los IOPS como el ancho de onda. Si necesitásemos más rendimiento, como antes, podemos irnos a un modelo superior y veis que aumenta considerablemente. Y finalmente el modelo 9060, que acordaros que era esa evolución de HPE primera. Este modelo es ligeramente diferente. Podemos tener dos modelos, la 9060 y la 9080. Y nuestra cadena de almacenamiento puede tener 2 nodos o 4 nodos. Si aumentamos el número de nodos, pues vemos que el rendimiento crece bastante. Aquí el mínimo de discos que necesitamos es 8 discos por cada 2 nodos. Si aquí vuelvo a poner 2 nodos, pues tengo los 8 discos. Si quiero crecer en capacidad, pues aquí tenemos dos opciones. O bien aumentar el número de discos, aumenta de 2 en 2, va aumentando y vamos aumentando esa capacidad efectiva. O bien, otra opción es cambiar el tipo de disco. Tenemos 4 tipos de distinta capacidad. Pues, por ejemplo, teníamos los de 3,84 teras, pues si lo subimos a 7,68, pues tenemos más capacidad efectiva. Podemos ir aumentando esta cantidad de discos hasta que llenamos toda la cabina. Este modelo es ligeramente diferente en cuanto a la protección se refiere con estos dos. Estos dos, al ser la evolución tecnológica de Nimble, heredan
el triple parity Bruce RAID y el 9060 y el 9080, al ser la evolución tecnológica de primera, pues hereda su protección, que era el RAID 6. En cuanto a la reducción del dato, es exactamente igual. Aquí por defecto viene 2,5, pero podemos venir aquí y cambiar la reducción del dato, o si conocemos las cargas de trabajo, ponerlas. Conectividad. Aquí nos obliga a poner 4 puertos de 16 o 32 gigas de Fibre Channel. En este caso hemos puesto de 32. No podemos poner 2, ¿vale? Tiene que ser mínimo. Bueno, podemos poner 2 puertos. A ver, un momentito. Ahí. Podemos poner 2 puertos de 2 tarjetas. Que me lío. 2 tarjetas de 4 puertos cada una. Por lo tanto, tenemos 8 puertos de 32 Fibre Channel. Y podemos añadir también, por ejemplo, y es casi, por ejemplo, 4 puertos de 10 gigas. Entonces, vamos a poner 2 puertos. Ahí está, 2 tarjetas de 4 puertos, que en total son 8. Es mejor fijarse aquí, que aquí viene más claro. Y bueno, esto es todo. Esto es cómo funciona así por encima esta herramienta. Muy importante, que no os lo he comentado. Estamos en todas las secciones en configuración, pero si yo me vengo a la parte de Bill of Materials, aquí me va a aparecer todos los materiales que yo he seleccionado en la parte de configuración. Y esto es una guía bastante útil a la hora de luego irnos a nuestra herramienta de configuración, que puede ser el OCA, bueno, debe ser el OCA, y entonces configurar nuestra cabina de almacenamiento y obtendremos la cuota. Y podemos hacerlo a partir de este Bill of Material, el BOM, que como podéis ver está en todos los modelos. Y aquí también. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya sido útil y si tenéis algún comentario no dudéis en ponerlo y os intentaré contestar a la mayor brevedad posible. Un saludo y buenos días a todos.